Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Subí una reseña a la película Free Guy, un poco ambigua porque no me pareció gran cosa, pero dije, bueno, por lo menos es el tipo de cine malo que quiero ver. Y me dicen, yendo al grano, ¿se puede ver o no? Sí, se puede ver. No le podía poner una nota más alta que la que le puse, pero se deja ver. Se arrastra un poco en el segundo acto quizá, pero está bien. Es... Es una película que no es odiosa. Creo que esto es lo que ha llevado a que mucha gente le esté poniendo una nota más alta de la que probablemente merezca. Es chico conoce a chica, se enamoran, salvan el mundo, los persiguen en auto, se besan, fin. Es, em, es una película que no nos hace odiar. Creo que eso es lo que llamó la atención y llevó a que mucha gente le guste. Tipito enojado comenta que le llamó la atención que tanta gente se enfocó en el tema de la brujería, que fue quien difundió lo del taller de feminismo y brujería, Tipito, y no en el hecho de que se está adoctrinando con fondos públicos. Yo creo que esto se debe a que todo el mundo sabe que se está adoctrinando con fondos públicos, pero no sabían el tema de la brujería. Yo creo que por eso llamó tanto la atención. El, el adoctrinamiento infantil figuraba en el menú. En cambio, la mayoría de las personas no sabían que el combo feminismo incluía la brujería, porque no te lo mencionan en el menú. Viene en el combo, pero no te lo mencionan. Entonces, yo creo que por eso llamó tanto la atención este asunto y todo el mundo se enfocó en eso. No porque sea lo más importante, sino porque es lo que la gente no sabía. Yo creo que ese fue el asunto. Eliminé un comentario por el link que incluía, no es algo que me guste hacer, no es algo que acostumbre, pero déjenme que me metan mis propios problemas con YouTube. Varias personas han comentado que le han desaparecido comentarios, que quiere que le haga. No soy yo, somos algo este comentario en particular, que incluía un link a un videoclip. Eh, Somos todo inquilino en YouTube, no es mi casa esta. No soy yo el que está eliminando los comentarios. No, YouTube no me notifica que eliminó comentarios. Es YouTube. Am, Me preguntan, ¿Sudáfrica en el apartheid fue una democracia? Porque había varios partidos, había elecciones. Vea, la democracia jamás ha sido el gobierno de todos. Si la democracia fuese el gobierno de todos, la democracia sería el gobierno de las bacterias. Siempre ha estado limitado el derecho al voto. El asunto es a partir de qué punto usted considera que una limitación es razonable del derecho al voto y hasta qué punto dice no, esto no es una democracia. No hay, no hay un criterio claro, no hay un criterio estándar. No, a partir de donde vota tal porcentaje de la población, eso es una democracia, si no, no. No existe eso. Lo que sí, elija, o sea, puede usted decir lo que quiera. Usted dice que Sudáfrica en el apartheid era una democracia. Ok. Dice que no era una democracia. Ok. El asunto es que una vez que decidió esto era una democracia, esto no era una democracia, tiene que ser consecuente con eso. En Sudáfrica votaba alrededor del 15% de la población. Entonces, si usted dice Sudáfrica en el apartheid no era una democracia, por lo tanto, todo régimen donde no vote el 15% de la población, donde el derecho al voto no lo tenga ni siquiera el 15% de la población, no es una democracia. Y si me dicen Sudáfrica era una democracia, entonces todo régimen donde vota al menos el 15% de la población es una democracia también. Elija, decida lo que decida, no le estoy diciendo si era o no era. Es una vez que decidió poner la vara, un régimen donde vota el 15% no es una democracia, ningún régimen donde vota menos del 15% de la población es una democracia. Y si usted dice era una democracia, cualquier régimen donde vote más del 15% es una democracia. Yo creo que no, pero esto es cuestión de gusto. En la antigua Atenas, por ejemplo, votaba entre el 5 y el 10% de la población. Yo le reconozco a esos tipos que fueron los que tuvieron la idea, pero
Si hubiese un Estado moderno que funcionara como la Atenas antigua, yo no lo consideraría una democracia. Hay otra cuestión y es que si no solo qué porcentaje de la población vota, sino si esa limitación del voto afecta el resultado. Este era el asunto con el tema del voto femenino. Con el Partido Laborista en Inglaterra lo incorporó a la agenda el voto. Eh, sí, está bien que voten las mujeres. Sin darle mucha pelota, porque no iba a afectar el resultado de las elecciones. Las mujeres iban a votar más o menos lo mismo que el marido, que el hermano. Que votaran las mujeres o no, no iba a cambiar el resultado. Era simplemente una cuestión de principio reconocer el derecho al voto a las mujeres. En cambio, que votaran los no propietarios, que el derecho al voto se rigiera por la ciudadanía y no por la propiedad, sí iba a afectar al resultado de las elecciones. Por esto se inventó el sufragismo. Las sufragistas defendían el derecho al voto de las mujeres propietarias, no de las mujeres. Se oponían al sufragio universal. Se inventó el sufragismo para distraer la atención del verdadero asunto, que era el verdadero asunto, el que realmente importaba, era desligar el derecho al voto del título de propiedad, no si votaban o no las mujeres. Se creó como una distracción para apartar la atención del verdadero asunto. Otro tema donde un sistema que a mí me parece estupendo, que no se ha hecho implementado en ninguna parte que yo tenga noticias, sería votar que voten las personas según el número de su documento. Por ejemplo, hacemos un plebiscito y votan las personas cuyo documento de identidad termina en 1. O sea, vota una de cada 10 personas. O incluso si el país es lo suficientemente grande, vota una de cada 100. Votan las personas cuyo documento de identidad termina en 54. Vota una persona, vota el 1%. Pero no afecta el resultado. Es lo mismo que si votaran todos. Eso es un sistema estupendo en la teoría, que no se ha aplicado nunca en ninguna parte. Y me parece que es algo que valdría la pena. Me parece que valdría la pena experimentar ese sistema. La votación por el número de documentos. Ahí no importa que sea el 1%, el 10% el que vote, porque no afecta el resultado. Ese es el otro asunto. En cambio, que votaran solo los blancos en Sudáfrica, obviamente afectaba el resultado. Eso sí importaba. Ahí que estuviera el derecho al voto limitado, que el 85% de la población no tuviera el derecho al voto, importaba. Eso era relevante. ¿Qué pienso de la serie Ocupas? La vi un par de capítulos. Había una moda en esa época, fines de los 90. Los 90, duró hasta el 2000, que era alguien lo llamó la malaria fashion. Era hacer historias con protagonistas pobres, escrita por gente que no tiene la menor idea de lo que es ser pobre. Entonces, eran unos harapos diseñados por la mejor estilista de Hollywood. Y Ocupa formó parte de eso, de la malaria fashion. La vi me acuerdo de haber visto un par de capítulos, me pareció que no estaba tan mal. ¿El cientificismo se puede convertir en un totalitarismo? ¿Puede haber un totalitarismo cientificista? ¿Le suena el socialismo científico? ¿No, ¿Le suena de alguna parte? Sí, la respuesta es sí, ya lo hubo, un totalitarismo cientificista. Jesús Villanueva me dice que leyó una crítica que dice que rinde tributo al cine clase B y tiene un fuerte contenido político. Traducción al castellano, es cutre y no se esfuerza en disimularlo, y es un panfleto anti-norteamericano, sí, más o menos. Esto, después de que uno ha leído unas cuantas críticas, ya empieza a traducir los eufemismos. Es mi libro más personal, no tiene ni pie ni cabeza. Es una obra monumental, es más largo que Esperanza de Pobre. Es un libro muy controvertido, es un panfleto. Uno después de que ha leído unas cuantas críticas ya empieza a traducir los eufemismos
Ya empieza a traducir los eufemismos en la cabeza. Am, Me comentan sobre un video viejo que dije que el tratado teológico político de Spinoza me parece lo peor que ha escrito, que se parece una parodia de sí mismo Spinoza. Me preguntan por qué dije esto. Es un libro que Spinoza escribió por encargo, se lo encargó un partido político de Holanda, ese tratado, para defender su causa. Y me parece que no es el Spinoza más honesto intelectualmente de, de todo. La verdad que prefiero quedarme con su ética y hacer de cuenta que ese libro no existe. Tiene el formato de este formato geométrico de proposiciones, demostraciones, típico de la ética, que, que creo que dije en ese video, cualquiera con conocimientos de filosofía medianos puede hacer una buena imitación de Spinoza, y eso incluye a Spinoza. El tratado teológico político me parece una imitación de Spinoza hecha por Spinoza. Me parece que es un libro escrito por encargo para defender de modo sofístico una causa política, ¿no? En la ética tenemos el pensamiento puro de lo que pensaba realmente Spinoza del mundo. El Spinoza que vale la pena me parece que está en la ética. Y no he leído algunos, leí un par de epístolas nada más, no he leído otra cosa, pero me parece que el Spinoza que vale la pena de esos dos libros es el de la ética. Um, Comentarios sobre el relativismo moral de Nietzsche. Nietzsche era el Nietzsche fue quizá el más consecuente de los relativistas morales, porque su relativismo no flotaba en el aire, era relativa a su moral, era relativa a algo, era relativa al valor de la vida. O sea, era un relativismo moral anclado a algo que no era relativo, algo que era que tenía un valor absoluto. Esto lo ahorró del trámite típico de los relativistas morales, que meter un absoluto de contrabando, escamotearlo en alguna parte que no se note. Nietzsche fue quizá el más consecuente de los relativistas. El problema es que incluso si aceptara la ética de Nietzsche por principio, yo qué sé qué es lo que favorece la vida y lo que la perjudica, salvo en casos obvios. Y ya ni siquiera sé si los que a mí me parecen casos obvios se lo parecían a Nietzsche. La guerra es buena o mala, es lo más obvio del mundo. Favorece el fortalecimiento, la evolución, la mejora de la vida. Yo qué sé. A ver, si me voy a enlistar me voy a enlistar como voluntario en un ejército, me viene Nietzsche y me pregunta, ¿usted piensa que pelear en esta guerra favorece mejora la vida del hombre, de la humanidad, en el curso de la evolución biológica? Yo qué sé que estos tipos son unos hijos de puta, me quiero ir a cagar a tiro con ellos. Es, incluso si la aceptara como por principio, ¿cuál es el... completa esta frase, Nietzsche. Papá tiene que apostarle todo su dinero a... No le veo cómo se pasa, incluso si la aceptara teóricamente, no veo cómo se pasa a la práctica. Ya la de Kant, la moral de Kant, me parece, con su imperativo categórico, me parece cuestionable por lo mismo. La de Nietzsche es incomparablemente peor. La de Nietzsche, incluso si la aceptara filosóficamente, ¿cómo se pasa a la práctica de eso? Alguien me pregunta, ¿un buen libro de ética que no sea religioso desde un punto de vista laico o ateo? Si algún día publico el mío, léalo. Mientras tanto, para que se vaya entreteniendo, léase la investigación sobre los principios de la moral de David Hume. Me parece que es, hablando seriamente, me parece que es lo que usted está buscando, es lo más parecido. Voy a dividir el video en dos. Nos vemos en la segunda parte.